La libertad en China o en Estados Unidos, ¿cuál es la verdadera? Tal vez las dos, porque la palabra libertad depende de lo que realmente te oprime. Cada país la define de forma distinta según su historia de opresión. Soy Lea, analista intercultural en China, déjame explicar la diferencia. En Estados Unidos, la libertad significa estar libre del gobierno, porque el país nació de una rebelión contra la dominación británica. El trauma fue demasiado control. Entonces, la libertad se volvió algo muy personal. Decir lo que quieras, tener lo que quieras, ser quien quieras, aunque la sociedad parezca muy caótica. Pero en China es lo contrario. Aquí la libertad significa estar libre del caos. El dolor de China no vino de un exceso de gobierno, sino de la falta de él. 100 años de inestabilidad, invasión, guerras civiles, colonización, hambrunas. Esta es la memoria más dolorosa por los chinos. Mis abuelos incluso vivieron tiempos en que la gente moría de hambre. Por eso, para muchos chinos, la libertad es vivir en paz, con orden, con un futuro previsible, sin que la vida esté amenazada. O digamos, esa es la mejor situación posible. Y por eso los chinos no suelen aceptar una libertad sin reglas. Mientras tanto, los extranjeros no entienden esta mentalidad. Es normal, porque nunca pasaron por lo mismo que nosotros. Un lado teme el caos, el otro teme el control. Pero en el fondo, los dos solo intentan proteger lo que más valoran. Toma uno. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal. Yo soy Luchi y en este espacio hablamos sobre propaganda, configuraciones mentales y estados de conciencia. Y porque ya sabemos que es todo eternamente e insoportablemente emocional la era en la que estamos viviendo, hoy vengo con una pregunta incómoda. ¿Por qué nos duele, literalmente nos duele en las tripas, escuchar al que piensa distinto? Es un tema largo que se puede abarcar desde muchas perspectivas, pero yo lo quiero atravesar desde dos lugares. Primero, cómo se arma el paquete narrativo, como ese combo fácil de masticar que te venden con la llave emocional incluida. Y segundo, cómo funciona el entrenamiento de la inconsciencia. Es decir, no importa tanto qué repetís, sino con cuánta seguridad crees que tenés razón. Pero antes de arrancar voy a hacer una mini aclaración. Como siempre, está toda la bio de todo lo que voy a mencionar en la descripción. Y si bien yo soy licenciada en publicidad, no soy especialista en epistemología aplicada a medios o propaganda publicidad, pero sí estudié epistemología aplicada en educación y créeme que lo que te voy a contar a continuación está bueno. Es como un panorama que yo siento que puede ayudar y te va a venir un poco como anillo al dedo. Para empezar, ¿qué es la epistemología? Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Sí? Es como, bueno, ¿cuál es la naturaleza de lo que sabes? ¿Sí? Y una de las cosas que más se debaten en el mundo de la enseñanza, con tema alumnos y redes sociales, es que llegan con datos sueltos que leen por aquí, que escuchan por allá, y los toman como certezas. Y es ahí donde hay que ayudarlos a contextualizar esos datos y explicar un poco la diferencia entre datos, información y conocimiento. ¿Sí? Los datos son un conjunto de conceptos, ¿sí? Que pueden ir desde una estadística hasta algún hecho aislado, pero no deja de ser como pedazos de información aislada, ¿sí? No llega a ser información. Para que pase a ser información, los datos deben ser procesados, cruzados, comparados, categorizados, analizados, de manera que tengan una estructura y un sentido, ¿sí? La información le da valor a los datos. Y finalmente, el conocimiento determina nuestra visión del mundo, ¿sí? El conocimiento es básicamente información que integramos, ¿sí? Y que nos ayuda en nuestro día a día a tomar decisiones. Y el conocimiento no se construye solo con datos e información, sino que está contaminada por nuestras experiencias, nuestras formaciones, nuestras creencias, nuestros contextos, nuestros marcos interpretativos. Así que esa diferencia para empezar. Un poco lo que te enseña la epistemología es aprender a observar.
realmente es como un estado de observación donde las reacciones emocionales no tienen lugar. Simplemente prestás atención a lo que dice el otro y le preguntás, pero ¿de dónde sacaste vos que eso es así? ¿Quién te lo dijo? ¿Sabés lo que es la falacia de la autoridad? ¿O por qué cruzas ese dato con eso? ¿O por qué crees que eso es solamente así desde ese lugar? Me encanta pensar en el caminito epistemológico como el que observa, el que realmente simplemente observa y escucha cómo asocian los conceptos y qué sentido le dan. Terminada esta aclaración, pasemos a el paquete narrativo, porque esto no puede morir en la epidemia de opinólogos que es Internet, porque vamos a darle un marco más a esto. Lo que más separa la línea ideológica es el desencadenamiento de causas que le dan sentido a tu presente. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vos sos un simple mortal con un trabajo de 8 horas viviendo en sociedad que cada 2 años entiende que hay que ir a votar y que generalmente hay 2 fuerzas políticas que disputan por ver quién puede entrar en tu cabeza lo más rápido posible. Y cuando hablamos de desencadenamiento de causas, quiere decir que la manera en la que se te habla de los acontecimientos tiene un cierto orden. Ese orden tiene que ver con causas y consecuencias, personajes en la historia, asignación de culpas y responsabilidades, prioridades de factores que hay que dimensionar en situaciones y actos, relaciones de poder. Es decir, es un acontecimiento armado que te hace decir, bueno, hay que leer la realidad así entonces. Esta es la visión del mundo que hay que adoptar y que le da sentido a lo que yo vivo actualmente. Es como una lucha por el sentido común sobre cómo leer la realidad y es como una lucha por decir, esto es coherente, esto no es coherente. Y pareciera que un simple mortal de repente tiene que entender, sobre todo en épocas de elecciones, cómo funciona el mundo en 3 meses, porque en 3 meses te tienen que explicar sobre la historia de tu país, sobre economía, sobre geopolítica, sobre derechos humanos, sobre finanzas, sobre qué son los recursos naturales, sobre luchas sociales, sobre la deuda externa, sobre qué es el déficit fiscal. Estamos viviendo un reaceleramiento del proceso de entendimiento del mundo que es una locura. Y es, irónicamente, irracional saber tanto. Para entender qué sucede adentro nuestro frente a todo este conocimiento masticado que solemos procesar y asimilar, para mí no hay mejor libro que Pensar rápido, pensar despacio, un bestseller que habla de la psicología de las decisiones. El libro habla de que tenemos 2 sistemas de pensamiento. El primer sistema, que es el sistema rápido, se caracteriza porque usamos atajos mentales, ¿sí? También conocidos como atajos heurísticos, donde nuestro cerebro está como en modo automático, ¿sí? Es como que simplificamos la complejidad de todo es como muy intuitivo, como esto lo resuelvo así, como muy estereotipado y todo tiene una carga muy emocional, donde básicamente toda la parte de tu cerebro que es un poco más lógica, más racional, no la usás cuando estás en sistema 1. En cambio, el sistema 2 es el sistema lento que requiere más esfuerzo, es más calculador, es más consciente, no se deja atrapar por lo emocional porque es un poco más lógico. Y es como, acá sí que no entra un solo charlatán a encajarme cualquier narrativa con espejitos de colores. Y lo que tiene vivir consumiendo información desde el sistema 1, desde los atajos mentales, es que ya mucho tal vez no importa tanto lo que estás consumiendo en sí en sentido de contenido, sino cómo lograron que se sienta lo que escuchás. Entonces realmente es ahí donde usar el sistema 2 empieza a doler, porque tenés que desarmar un montón de cosas que están automatizadas dentro tuyo. Cuando vos alimentás el sistema 1 y querés entender al otro, entender algo que nunca entendiste y que encima quizás tenés demonizado, seguramente lo tengas demonizado,
pasa que tenés que, primero, pasar al sistema 2, que implica un montón más de esfuerzo, porque nuestro cerebro es vago, es como nuestro cerebro tipo, necesita esfuerzo para poder hacer que nuestras neuronas hagan sinapsis. Entonces, implica también decir, bueno, me tengo que sentar, tengo que entender, tengo que salir del modo automático y encima tenés que atravesar el dolor de saber que muchas cosas que le daban sentido a tu presente quizás no son tan así. Entonces, atravesar ese dolor y encima el esfuerzo mental que implica entender algo que nunca entendiste desde una forma más despacio, sabiendo que vivimos en un sistema donde eso es bastante difícil porque todos estamos como locos trabajando, es bastante difícil. Es muy difícil. Pero esto no termina acá. Hay una frase en este libro que para mí es como la frase, que siento que no se tiene tan en consideración esto que dice el autor. La frase dice así: nuestra consoladora convicción de que el mundo tiene sentido descansa sobre un fundamento seguro. Nuestra capacidad casi ilimitada para ignorar nuestra propia ignorancia. Porque yo siento que un poco ya sabemos que los algoritmos reconfirman nuestros sesgos y medio que hasta somos capaces de admitir, de decir, sí, yo ya sé que consumo lo que quiero escuchar. Como que siento que hasta ahí hay una especie de acuerdo donde sí, nos podemos poner de acuerdo. Pero de acá a tener conciencia de que vivís desarrollando tu capacidad de ignorar lo que no sabes, es para mí un nuevo terreno. Es como que el otro, lo que vos no entendés, es inconmensurable para vos, es ridículo, es raro. ¿Sí? Si vivís eternamente alimentando tu inconsciencia y no sos consciente de esa inconsciencia, porque yo puedo tener la humildad de decir, no sé nada de este tema, pero hay gente que no puede ni llegar a ese terreno, no puede ser consciente de su inconsciencia, ni siquiera es una opción para vos abrir la puerta, porque no existe esa puerta. Y quedás atrapado en un mismo guión para siempre. Un guión donde vos lo controlás todo. Pero hay como una especie de desfasaje, porque te van a pasar cosas en la realidad donde quizás desde ese guión no podés explicar. Y es por eso que ahora hay que hablar de la falsa seguridad del entendimiento. La falsa seguridad del entendimiento, donde podrías decir, bueno, sí, es gente soberbia. No siento que sea gente soberbia. Realmente es gente que solamente escuchó una sola narrativa en su vida y no la podés sacar de ahí. Pero realmente se trata de hablar de la manera en que nos venden los discursos ideológicos. Porque, ok, yo te hablo de un tema complejo, sensible, difícil, te lo vendo masticado como una propaganda y vos así lo entendés desde tu sistema 1 con atajos mentales y de manera emocional y automática. Y lo repetís como un robot. Ahora, si alguna vez trabajaste en ventas, como yo, sabrás la regla de oro, que es hacer de cuenta que sabes de lo que estás hablando. Y realmente en los medios eso también pasa. De hecho, yo lo estudié con un libro que se llama On Bullshit de Harry Frankfurt. Antes de que se empiece a hablar de todo lo que es la posverdad, se hablaba de los bullshitters. Básicamente son personas entrenadas para mentir, donde tienen que vender lo que te están diciendo. Pero lo que vos escuchás cuando escuchás la narrativa no es en sí el contenido, sino que te van a disparar todas las alertas. Son esas personas que te dicen, yo te aseguro que esto es así y hay que empezar a hacer esto y que esto es así y realmente te dejan en un estado de alerta. Y lo que logran es que nunca dudes de lo que están diciendo, porque decís, no, mirá lo convencido que está de lo que me está diciendo. ¿Cómo me va a estar mintiendo? ¿Cómo todo esto va a ser un circo armado donde todos se pusieron de acuerdo para venderme una narrativa donde hablan de un tema como vendiéndome esta indignación? Entonces,
realmente es muy difícil salir de ahí, pero siento que la gente no conoce a los bullshitters, que también la traducción sería como los charlatanes, ¿no? Como las personas que necesitan ir y decirte, no, porque esto es así, porque solamente esto es así, porque entonces no están hablando del tema, sino que emocionalmente te necesitan en un estado de alerta. Esa sería como la forma más interesante de identificar a estas personas. Y si viste mi video de la grieta, sabrás que el negocio emocional ideológico realmente es demonizar para dividir, es generar el odio al ridículo, al otro, al que para vos es inconmensurable poder entender por qué es como es. ¿Y a qué voy con esto? Que no solo entrenan tu ignorancia, pero está todo pensado para que aplaudan lo que no sabes. Porque vos te sentís como más arriba del raro, del distinto, del que ni hay que entender, ni hay que abrir esa puerta. Es como, no me importa, yo estoy bien con mi narrativa, con mi guión, no sé ni idea quién sos. Entonces, es esto donde el gancho de oro es que te aplauden por ser quien sos. Entonces, no tengo muchas ganas de irme de ahí. ¿Qué querés que te diga? Es como, estoy bastante feliz en mi guión repetido donde me aplauden. Para terminar, solo quiero decir que yo siento que actualmente se habla de que es fuerte, y lo digo entre comillas, es fuerte el que no cambia de opinión, el que no se hace preguntas, el que no le interesa entender de qué está hablando el otro. Es como que se glorifica tener como una especie de carácter fuerte donde siempre estás en el mismo lugar. Como que siento que se lo romantiza en un estado de no, porque es como volver a las bases, quedarme en lo simple, quedarme en la esencia, como que siento que se le pone ciertos eufemismos que lo único que hace es que vos corras en círculos y no salgas nunca de ahí y nunca explores nuevos caminos. Eso es lo que a mí me destruye eternamente. Que vos vivas en un jardín cuando tengas la puerta a un bosque y nunca veas la puerta ni siquiera, porque hay gente que aunque sea ve la puerta y dice, bueno, acá no voy a entrar, pero ni siquiera ver la puerta al bosque y quedarte girando en círculos en un jardincito chiquito diciendo, si yo me quedo acá todos me van a aplaudir, me parece un montón. Pero esto de decir, no sos fuerte por nunca cambiar de opinión, tenés miedo de que se te desestabilice todo lo que construiste hasta ahora, toda la manera en la que vos dijiste, yo creí que esto era así, y basé un montón de mis decisiones de vida creyendo que esto era así. Pero realmente me parece mucho más de fuerte, de persona con estómago, decir, ay, me equivoqué, ay, no sabía que esto era así, mira esta perspectiva, nunca la tuve en cuenta. Realmente, el mundo del revés. Así que te agradezco un montón si llegaste hasta acá. Espero que te haya servido todo lo que dije, que siento que hice un popurrí de demasiadas cosas. Hay mucho de asociación libre en este video, pero es que yo siento que si me quedo como en decirte, bueno, hablemos de este libro, es como que yo tampoco puedo darte mis reflexiones. Y esto es un podcast, así que nunca dejes de saber que esto es una invitación para mí a charlar y a debatir temas donde yo voy a hacer asociación libre. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado. Gracias si llegaste hasta acá y te mando un abrazo muy grande.